Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la Sanjuanera TV. Hoy tenemos una entrevista en un entorno privilegiado en el patio de la asociación AFA Aljarafe, que es la asociación de familiares de Alzheimer, de enfermos de Alzheimer del Aljarafe. Y estamos con María Mangas, neuropsicóloga, y Enrique González, el director de la asociación. Vamos a hablar pues de la labor que hacéis aquí. María llegó el año pasado, aunque ya estuvo antes, ahora no lo contará. Enrique lleva desde 2014, si no me equivoco. 2018. 2018, vale. Y también, bueno, el presidente es Miguel Rodríguez, fue el fundador, que no está ahí con nosotros, pero también me parece bien mencionarlo. Contadme un poquito cuál es la labor de vosotros dos en la asociación, en AFA Aljarafe, qué es lo que hacéis. Vale, pues bueno, yo soy neuropsicóloga, entonces, bueno, como tú has dicho, estuve aquí hace ya un tiempecito, empecé en el 2015, me formé aquí y bueno, volví 5 años después para estar aquí con ellos, nos tragamos toda la pandemia, pero bueno, ya va todo muy bien. Mi función al final es, bueno, pues cuando llega una persona nueva, una familia, siempre pues intento entrevistar a la familia, atenderla, ver las necesidades que tiene. Y el objetivo siempre en un principio pues es intentar valorar la situación en la que se encuentra la persona, digamos el familiar que está enfermo, pues el diagnosticar, el ver pues qué grado de deterioro tiene esa persona, digamos cómo se encuentra, ¿no? Y a raíz de ahí pues yo planteo un tratamiento, son las terapias de estimulación cognitiva que nosotros hacemos aquí en AFA, adaptado siempre a sus necesidades y a su enfermedad, digamos al estadio de la enfermedad en la que se encuentra y por supuesto pues con la intención siempre de intentar frenar la enfermedad. Y María, entonces, todos los usuarios que se convierten, las personas que se convierten en usuarios de AFA Aljarafe, ¿vienen con un diagnóstico ya médico o...? No siempre, porque sí que es verdad que, por ejemplo, este año en el tema de la pandemia, pues había muchas familias que decían que al estar cerca de sus familiares durante el confinamiento, pues bueno, empezaron a haber muchos síntomas y claro, a lo mejor si llamaban a los servicios de salud, pues se demoraba la cita un año y medio. Entonces, bueno, pues desde aquí, desde AFA, pues nos hemos adelantado a ese diagnóstico y bueno, porque ya había síntomas claros de la enfermedad y con una buena evaluación neuropsicológica se ve claramente los síntomas que presenta y el nivel de deterioro. Entonces al final el diagnóstico es muy importante, primero para que la familia tome conciencia y después para que, digamos, tengan acceso a esas terapias de estimulación cognitiva. Pues la verdad que eso que me cuentas habla muy bien y muy claramente de la labor, o una de las labores de AFA y de todas, al final, las asociaciones sin ánimo de lucro, porque estáis cubriendo una necesidad que tiene la sociedad, que tiene el sistema, que no es capaz de, en determinadas situaciones como la de la pandemia, absorber todas las necesidades que llegan, ¿no? Y Enrique, cuéntame cuál es tu labor. La de María ya ha quedado bastante clara. Sí, pues la asociación, bueno, aunque sea una entidad sin ánimo de lucro, está compuesta por muchos profesionales. Está el área de trabajo social, de psicología, las auxiliares, administración y bueno, todo ese equipo de profesionales tiene que estar coordinado. Entonces, bueno, yo me encargo un poquito de tratar de coordinar todos los equipos, también temas de subvenciones, de buscar fondos para la entidad, porque bueno, aunque tengamos subvenciones, pero siempre tenemos que ir luchando, buscando, porque para llegar a final de año es muy complicado, principalmente. Y bueno, básicamente es coordinar a todos los profesionales de la entidad. Luego tenéis, has tratado muchos temas que ahora vamos a ir tratando a lo largo de la entrevista, vamos a ir analizando, pero tenéis la aportación de las subvenciones, pero tenéis también una aportación de socios, ¿no? Sí, nosotros tenemos varias maneras de financiarnos. La cuota de socios, que son las familias que pagan una cuota anual, que básicamente son 50 euros al año, que no es mucho dinero, bueno, depende de cada familia. Y después, principalmente, lo que buscamos son subvenciones o donaciones de entidades privadas y de instituciones públicas. Y posteriormente también tenemos la financiación de las cuotas de los talleres, que aunque, bueno, tratamos de que sean lo mínimo, el coste de todos los profesionales, pues hay que tratar de dividirlo entre todas las familias que vienen al centro. Nuestro objetivo es, lo ideal sería que eso no tuviera un coste, que esto fuera gratuito. Y esa es la lucha nuestra. Buscar subvenciones de la Junta de Andalucía, de fondos europeos, de entidades privadas como la Caixa, que colabora con nosotros, Telefónica también ha colaborado, Eurofood, que está en San Juan y una entidad que lleva bastantes años aportando un importante dinero para la asociación.
Y bueno, esa es nuestra lucha constante, por mi parte, obviamente. ¿Sabes? Es un trabajo que hacéis aquí que tiene mucho valor y que tiene un coste, evidentemente. Tenéis un equipo de profesionales bastante importante, además en la página web se puede ver todas las personas que trabajan aquí y qué labor hace cada uno. Y tenéis algunas personas de San Juan que me consta, entre el equipo de cuidadoras, por ejemplo. Bueno, no sé si la llamáis así, yo Sí, bueno, lo he sí. llamado Sí, monitora. Vale. Y Enrique, aparte de Mairena de las Jarafes, al final aquí llegan personas de todos los pueblos de las Jarafes, ¿no? Llegan usuarios y te quería comentar respecto a los profesionales, porque también para nosotros uno de los objetivos es que los profesionales que estén en el centro sean de San Juan. De hecho, hay varias monitoras que son de la barriada de Santa Isabel, otros profesionales que son de San Juan, de distintas partes del municipio, y también tenemos, por ejemplo, María de Badajoz, a través de Bormujo, es decir, los profesionales también son de las Jarafes, pero bueno, queremos fomentar el empleo también en San Juan, porque a veces se nos olvida que la entidad sin ánimo de lucro contrata personas y genera empleo, ¿vale? Que a veces lo dejamos un poquito de lado, que todo, hay voluntarios también, pero bueno. Y respecto a los usuarios, pues actualmente estamos atendiendo a personas de Bollullo, de Gine, de Castilleja, de Tomares. Bueno, de Tomares no. De Tomares, bueno, sí, creo que hay un usuario de Tomares. Sí. En fin, de todas las, de Coria del Río, de Mairena también. de Mairena sí. Jarafe, de San Juan, por supuesto. Y de hecho también piden usuarios de camas, pero ya tenemos dificultad por el tema de transporte para llegar a cama, en fin. Que estamos atendiendo a todas las Jarafes. Y también de manera telemática, que aunque parezca mentira, la pandemia ha sido muy dura, pero nos ha dado o nos ha empujado a tener que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y durante la pandemia pusimos en marcha la atención telemática y eso es algo que ya se queda. O sea, eso es algo que hay familias que ya incluso hay algún, depende del caso, ¿no? Pero hay familias que no quieren venir al centro, que prefieren que su padre o su madre esté en su casa y se la atienda por videollamada o yendo a domicilio. Entonces, digamos que nos hemos diversificado la manera de atender a las familias. ¿Y esas diferentes formas de atender se las ofrecéis a todo el mundo? Sí, bueno, se lo ofrecemos a todo el mundo. Lo que pasa es que muchas veces las familias llegan con las cosas claras. Es decir, no, mira, yo es que estoy buscando un centro para mi padre o mi padre imposible, que yo no lo veo aquí en un centro, pues entonces le decimos, mira, pues tenemos la opción de ir a domicilio o eso, la opción de videollamada, que también nos permite llegar, pues imagínate, a muchos sitios, no solo lo que es el Jarafe. Una vez que la familia están de acuerdo en que el familiar participe en AFA de una forma o de otra, presencialmente, en casa, la primera entrevista la tienen contigo, María. ¿Cómo llegan esas personas a ti? Pues, en este caso a la asociación, pero bueno, tú como representante de la asociación. Sí que es verdad que bueno, normalmente, bueno, esta mañana incluso he tenido también otra entrevista, últimamente es verdad que están llegando muchas familias y lo que me suelen decir, porque yo siempre pregunto, bueno, pero ¿cómo nos habéis conocido? Pues mira, es que tengo una compañera, una amiga, una conocida que trajo aquí a un familiar suyo, está encantado y obviamente queremos venir, que es la gente que dice Quique que realmente tiene las ideas muy claras, sabe que quiere estar en el centro porque ya conoce otros casos similares. También es verdad que a través de la web de AFA Jarafe nos han conocido también por el tema de la difusión y demás. Y claro, una vez que llegan aquí al centro, para mí es fundamental tener primero la entrevista con la familia, porque sí que es verdad que creo que no siempre se ven con la libertad de hablar sobre las cosas que le pasan a su familiar, porque muchas veces él está presente. Entonces yo siempre, digamos que los pasos que intento seguir son como muy claros, ¿no? La primera entrevista es a la familia, no quiero que esté el familiar enfermo que está delante, porque evidentemente quiero que me cuentes todo lo que tú necesites, porque muchas veces vienen con la necesidad de desahogarse y obviamente pues, tienen más intimidad, ¿no? La siguiente entrevista ya yo veo directamente al familiar que está enfermo, pues hablo con él, lo evalúo y demás, y a raíz de ahí pues empieza como una semanita de prueba, ¿vale? Digamos una semana de adaptación, y en función de esa semana de adaptación pues se va viendo, pues, digamos, en qué sala, porque es verdad que nosotros tenemos diferentes tipos de salas. Eso es fundamental para nosotros, porque para mí, pues bueno, personalmente creo que no tiene ningún tipo de sentido que si a ti, por ejemplo, te acaban de diagnosticar hace un año, o como ha pasado ahora mismo en la pandemia, ¿no? La gente que tiene un deterioro cognitivo muy leve, que le acaban de diagnosticar hace 2 meses, para mí personalmente no tiene ningún tipo de sentido que estén al lado de personas que llevan 5 o 6 años de evolución de la enfermedad, porque están en estadios diferentes. Entonces, fundamental, pues, el ver en qué sala, con que también tenemos muy en cuenta las características de personalidad, porque al final
Es muy importante también proteger el sistema anímico, las emociones y que ellos se encuentren bien, es lo primero para nosotros. Entonces, bueno, que estén con gente que se encuentra más o menos en el mismo grado de enfermedad, el mismo estadio, el mismo tipo de deterioro y sobre todo que nosotros sabemos que van a conectar bien, que va a haber buen feeling. Y bueno, pues a raíz de ahí se propone, digamos, lo que es el tratamiento de terapia de estimulación cognitiva. Nosotros los tratamientos los hacemos siempre totalmente individualizados, personalizados y se hacen siempre en función de la valoración que hemos hecho previamente, ¿no? ¿Cómo los hacemos, no? Pues la verdad es que hay muchísimas formas de trabajar. Nosotros solemos trabajar también con ejercicios de papel y lápiz, como toda la vida. Solemos trabajar con ejercicios orales, ¿vale? Con ejercicios grupales. También nosotros contamos con 2 plataformas, con 2 aplicaciones de rehabilitación psicológica, que es la que se encuentra en los hospitales, con neuronas y estímulos. También son específicas, son pantallas táctiles y bueno, la verdad es que funcionan bastante bien. Es verdad que hace poco también hemos implementado la realidad virtual, pues las típicas gafas en 3D, y bueno, para trabajar también la memoria, la orientación es una maravilla, además tiene muchísima más estimulación. Y bueno, pues al final una serie de actividades como la gerontogimnasia, la jardinería terapéutica y todo lo que hemos puesto en marcha, sobre todo a raíz de la pandemia y que para ello es fundamental, ¿no? ¿Todas las actividades las hacéis aquí o hay alguna que salga del centro? Aparte de lo que es el cuidado en casa. Actualmente se están haciendo aquí, pero sí tenemos proyectos. De hecho, justo antes de la pandemia teníamos una subvención de la Fundación Telefónica para hacer quinoterapia en un centro hípico que hay en Bormujos. Y teníamos previsto hacer actividades con caballos. Vino la pandemia y lo tuvimos que sustituir, pero sí es verdad que estamos otra vez en contacto con ellos para hacer un proyecto para trabajar con los mayores allí. Y aparte, antes de la pandemia, hacíamos básicamente cada mes, tratábamos de hacer alguna visita a los huertos que hay por aquí, o en fin, a distintos sitios. Lo que pasa es que ahora con la pandemia no hemos para apoyarnos, sino estamos replanteando volver a hacer las visitas fuera del centro. Vamos a ir al principio, ¿vale? Porque yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar del Alzheimer, algunos tenemos algún caso cercano. En mi caso es el familiar de un familiar, pero claro, surgen muchas dudas. Yo creo que hasta que no vives de cerca, muy de cerca la enfermedad, ¿cómo describiríais el Alzheimer? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, eso significa que es una enfermedad irreversible, que es progresiva, que es verdad que por lo general tiene un curso como muy lento, muy insidioso, pero es verdad que ya estamos empezando a ver pues Alzheimer que cada vez son más jóvenes, que suelen evolucionar, digamos, lo que nosotros conocemos como un curso atípico de Alzheimer. Es verdad que antiguamente se solía ver pues el prototipo, ¿no? Aunque eso ya te digo está cambiando mucho, pero al final es una enfermedad asociada a la vejez, entonces pues llegado el momento se solía ver además más en las mujeres. Yo creo que al final las mujeres tenemos mayor esperanza de vida, si estamos hablando de una enfermedad asociada a la edad, obviamente hay más mujeres enfermas, ¿no? Y se solía ver como pequeños despistes, pues a lo mejor principales fallos en memoria inmediata, ¿no? Porque la familia te dice, no, pero bueno, lo que pasó en la juventud, lo que pasó hace 10 años se acuerda perfectamente, claro, porque en realidad es un problema en la memoria inmediata. Solías ver muchos problemas de desorientación, de repente se desubicaba en un lugar que al principio era poco conocido, pero llegaba a un punto que a lo mejor se desorientaba en su misma calle. A lo mejor iba por el pan a la panadería de toda la vida y sin embargo no sabía volver. También algunos fallos de razonamiento, ¿no? Porque te decía la familia, Dios mío, es que dice cosas que no son demasiado lógicas. Pero sí que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, aquí tenemos los casos en AFA de gente que ha empezado relativamente joven, porque bueno, al final para mí una persona que empieza con 50, 52 años muy joven, y suelen empezar más con fallos a nivel de lenguaje. Digamos que son incapaces de decir ciertas palabras, como si nosotros habláramos y te dijeran, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, a ellos realmente no les sale. Entonces, bueno, tenemos que entender que son daños cerebrales en las principales funciones cognitivas, pues orientación, lenguaje, razonamiento, orientación, memoria, y al final pues va evolucionando porque, digamos, al ser irreversible, al ser, digamos, una enfermedad neurodegenerativa, se va deteriorando poco a poco. De ahí la importancia de las terapias, digamos, para intentar frenar el curso y el avance de estas enfermedades. Nosotros lo que intentamos siempre es potenciar, digamos, las capacidades que todavía están preservadas porque la enfermedad no las ha dañado, no ha llegado a machacarlas, no las ha, digamos, destruido, intentar estimular las que se están debilitando para que, digamos, se debiliten lo menos posible y podamos mejorar su calidad de vida, claro. ¿Qué importancia tiene para el desarrollo o para el cuidado de los usuarios el venir antes o el venir después a AFA? Vale. A ver, siempre es fundamental
el diagnóstico precoz, al igual que cualquier tipo de patología, porque al final tenemos que entender que si estamos hablando de una enfermedad que cursa con un daño cerebral, siempre va a ser muchísimo más inteligente y más interesante por nuestra parte el trabajar con un cerebro que está relativamente dañado y que tiene, digamos, el 90% de su capacidad todavía intacta, ¿vale? Porque la enfermedad pues no ha atacado por ahí, que normalmente cuando a lo mejor muchas familias, pues ya cada vez menos, por suerte, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas familias vienen y te dicen, ay, pues empecé a ver los síntomas, a lo mejor hace 2 años, no quise verlos, no pude verlos, porque obviamente yo también entiendo que es muy duro, que al final es un duelo que hay que pasar porque nuestro familiar ya no es el que era antes y no lo va a volver a ser, ¿no? Al final la palabra Alzheimer, al igual que pasa con otro tipo de patologías, todo el mundo a día de hoy sabemos lo que significa, ¿no? Entonces, bueno, claro, no es lo mismo trabajar al principio cuando ese cerebro todavía se puede estimular, al final tenemos que entender que trabajamos por mecanismos de compensación. Si yo estoy viendo que a lo mejor la memoria a largo plazo está todavía intacta, la memoria inmediata se va debilitando, pues yo sé lo que tengo que trabajar ahí. Cuando ya vienen con el paso de los años y te dicen, ay, es que ya no me he visto en otra, ¿no? Claro, a lo mejor estamos hablando de que una persona ha perdido prácticamente el 50% de su capacidad, con lo cual la probabilidad de estimular ese cerebro es menor. Así que sabemos que realmente... ¿Y cuáles serían esos primeros síntomas que son muy claros y que deberían hacer saltar las alarmas? Pues principalmente lo que decimos, ¿no? No son fallos en memoria fuertes, pero sí que son despistes. Normalmente la familia te dice, es que claro, ella siempre o él siempre ha sido muy despistado. Eso realmente llama la atención, que salgan de casa, se dejen las llaves, que a lo mejor vayan a un sitio y de repente se desorienten, que a lo mejor cambios en el carácter, cambios en la personalidad. No hay que olvidar que en las primeras fases uno es consciente de lo que le está pasando. A lo mejor no sabe, digamos, explicarlo muy bien, pero sobre todo pasa en las primeras fases que se suele ver, pues a lo mejor cambios en las emociones, pues a lo mejor cierta apatía, un poquito de ansiedad, porque al final yo me estoy viendo que no soy la persona que era antes. Entonces esos cambios en la personalidad, esos fallos en la orientación, esos despistes frecuentes, pues un día se queda un fuego encendido, un día va a hacer una comida y se equivoca en esa receta, o de repente confunde a alguien por la calle. Incluso en algunos casos sí que he llegado a ver como episodios como de delirio, de decir, bueno, pues lo llevo a urgencias porque ha tenido este episodio, se toma un antipsicótico y ya está. No, ahí está ocurriendo algo, ¿no? Entonces, por supuesto que los familiares y el entorno esté lo más pendiente posible. ¿Los enfermos llegan a ser conscientes de que tienen la enfermedad? A ver, pues sí que es verdad que, como antes lo comentábamos, ¿no? En las fases iniciales, por ejemplo, nosotros, digamos, nosotros nunca decimos la palabra Alzheimer, ¿vale? Digamos que es como una palabra tabú, nosotros no lo tenemos escrito por ningún sitio, la mayoría de los usuarios, por no decir ahora mismo, a día de hoy casi todos, no saben que lo tienen. Yo siempre digo, y esto es una opinión súper personal, yo no estoy demasiado a favor que se le diga a una persona que tiene este tipo de enfermedades, porque al final hay que entender que la enfermedad sigue su curso, ¿vale? Y hay que entender también que yo te estoy diciendo que tienes una enfermedad que si tú más o menos tienes conciencia sabes que es incurable, que al poco tiempo se le va a olvidar y sin embargo sí va a sentir que algo le está ocurriendo. Nosotros siempre somatizamos las emociones. Si yo estoy triste, yo me noto que estoy triste. Si estoy ansiosa, estoy preocupada también. Entonces, ¿de qué me vale a mí como familiar o como profesional decirte, oye, que tienes una enfermedad que es incurable y ya está? No, la mayoría de ellos no lo saben. Sí que hay, concretamente hemos tenido 2 casos que eran personas que eran relativamente jóvenes, eran médicos, médico y médica, y obviamente sabían lo que les está ocurriendo y han venido por su propio pie. Sí que lo saben los familiares, sí, que son los que contactan con vosotros. ¿Cómo es esa situación para los familiares? ¿Qué relación tenéis con ellos? ¿Qué me podéis contar? A ver, es una situación muy dura porque normalmente estamos viendo que los familiares además ya han tenido antecedentes o han tenido otros casos en la familia o de conocidos. Al final hoy en día todos conocemos a alguien que ha sufrido este tipo de enfermedad y hay que entender que el trabajo con los familiares es muy importante. Es decir, nosotros paralelamente a la terapia con la persona que está enferma, trabajamos de manera terapéutica, psicológica, tanto en los grupos de ayuda como en las terapias individuales con los familiares. Y los tenéis siempre presentes con vosotros, ¿no? Sí. No sé si tienen que acompañar, claro, cuando vienen a las terapias y demás. Esto es un centro al final de día. Quiero decir, atendéis durante el día. Durante el día. No llega a ser una unidad de día. Claro, cuando he dicho dentro de día se puede entender otra cosa. No, sí. Me refería a que tenéis un horario de mañana. No son personas que están residiendo con vosotros, sino que aquí vienen a las terapias. Sí.
¿Llega algún momento en el que tenéis que derivar ya a una residencia, A ver, la idea sería que mientras se pueda trabajar, mientras se pueda estimular y haya, digamos, cabida para cierta recuperación en parte, ¿no? Para intentar, pues, paliar los síntomas, intentar frenar ese deterioro, lo ideal siempre es que vengan a un centro de estimulación cognitiva. Es cierto que a medida que la enfermedad avanza, también hemos tenido casos que se estancó, era un deterioro cognitivo muy leve, lo supieron ver desde el primer momento, lleva 5 o 6 años con nosotros y sigue igual, y eso es maravilloso, obviamente. Pero sí que cuando hay casos en los que la enfermedad avanza demasiado, yo creo, y obviamente creo que siempre lo hemos hablado, ¿no? En nuestra opinión, el siguiente paso quizás sería una unidad de día. También hay que entender que hay momentos de la enfermedad en los que, si estamos hablando de fases mucho más avanzadas, el familiar también necesita cierto respiro, ¿vale? El tema de la residencia, yo creo, en mi opinión, y creo que, bueno, aquí está de acuerdo, creo que serían las últimas fases de la enfermedad, porque hay que entender que ahí ya estamos hablando de, por supuesto, de los cuidados básicos necesarios, ¿no? Que se de sobra que están... Pero claro, ahí ya no hay ningún tipo, digamos, de terapia, de estimulación cognitiva como tal. Digamos, ahí ya no hay cabida para la recuperación. Enrique, ¿cómo hacéis el trabajo de captación, ya no de fondos? Me interesa mucho de socio, pero no por la financiación, sino porque al final la socia se convierte en una persona más, una parte más de la asociación. ¿Cómo hacéis ese trabajo? Realmente el objetivo de la asociación, aparte de atender a los usuarios, es sensibilizar sobre la enfermedad, sobre el impacto que tiene la enfermedad en la familia. Y aún hay familias que no saben qué hacer y que llegan aquí. Mi padre tiene Alzheimer desde hace 4 años y no sabían que había un recurso, están totalmente perdidas, porque esta es una enfermedad que necesita apoyo. O sea, tú tienes a tu padre con Alzheimer, tú eres hijo único, por decirlo, tú no puedes encargarte tú solo de cuidar a esa persona, porque si no, al final el que acaba enfermo es el cuidador. Entonces, una de las funciones principales es sensibilizar. Nosotros, digamos que tratamos de hacer, la pandemia nos ha parado, pero tratamos de hacer charlas en distintas asociaciones, distintos municipios. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que creemos que es muy bonito, que ya está empezando a funcionar, que son los puntos de información de la memoria, que estamos tratando de ponerlo en todos los municipios. Por ejemplo, lo hemos puesto ya en marcha en Bollullo de la Mitación, en marcha, que mañana es el primer día. Hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para que un día al mes, en principio, todas aquellas familias de Bollullo de la Mitación que tengan dudas sobre la enfermedad, sobre pérdida de memoria, cosas que crean que pueden estar pasando que no saben lo que es, pues, que hemos creado el punto de información a memoria en Bollullo, punto de información a memoria en Bormujos, estamos hablando con Helves, y lo que queremos es crear una red, porque nosotros estamos en San Juan, pero la proximidad ayuda, es decir, que la difusión que puede hacer un propio ayuntamiento de cada municipio de que existe un punto de información, lo que vamos a conseguir es transmitir, orientar, informar a más familias. Entonces ese es uno de los objetivos, y como preguntas cómo lo estamos haciendo, eso es una de las maneras. Otra manera que hemos puesto en marcha en la pandemia aproximadamente, la renovación de la página web y un convenio con un acuerdo, una ayuda de publicidad de Google, de manera que cada vez que alguien busca información sobre Alzheimer, encuentran nuestra web, y nuestra web lo que estamos tratando de poner mucha información, mucho contenido, para que de un vistazo puedan tener orientación y pueden reservar citas de manera gratuita, citas orientativas, presenciales o telemáticas. Si tú puedes entrar a la web y digo, oye, tengo dudas, estamos buscando la comodidad o la proximidad, ¿no? Que yo digo, mira, pues el miércoles una cita a las 8:30 con la psicóloga, que tengo estas dudas, pues las resolvemos. Y bueno, principalmente estamos buscando siempre la vía de llegar a más familias. Sí, además que es verdad que la web la tenéis bastante bien. Es algo que no todas las asociaciones tienen, porque al final estamos hablando de que muchas se nutren de voluntarios y bueno, mucha gente pues poniendo su tiempo libre a disposición de la asociación, y no todas las asociaciones cuentan tan bien con alguien que sepa hacer una página web y demás, o alguien que pueda ayudar a hacerlo. Pero la página web de AFA, afaaljarafe.org,
sí que está muy completa, con lo que decía Enrique, pues se puede pedir cita, salen todos los trabajadores de todo el equipo de la asociación, la historia, qué es lo que se hace. Hay un apartado para familias y un apartado para pacientes también, ¿no? Para que los familiares puedan ver cuáles son los cuidados y demás que se hacen. Y eso, pues, la verdad que llama mucho la atención. Y luego, aparte, la renovación que habéis hecho en los últimos tiempos de lo que son las instalaciones, también habla muy bien de la asociación. La verdad que la imagen es bastante buena y entiendo que también es importante eso a la hora de recibir a los familiares, ¿no? De los usuarios. Sí, al final las familias ven que las instalaciones donde están sus familiares están bien, que por supuesto están bien atendidas, que las compañeras, las monitoras, les encanta su trabajo y son estupendas, entonces yo creo que eso es fundamental. Sobre todo al final estamos hablando de las primeras fases de la enfermedad, tú tienes miedo de que tu familiar no se encuentre bien. Y vamos, la verdad es que las familias responden estupendamente, saben que nos tienen aquí, hay días que a lo mejor están más angustiados, que necesitan información acerca de la enfermedad, que lo están pasando mal, que necesitan desahogarse y saben que bueno, al final es una asociación de familiares y de cuidadores y estamos aquí para ellos, básicamente. Te quería preguntar sobre los cuidadores, pero ya no los cuidadores de la asociación, sino los cuidadores familiares. Sí. Si hay alguna distinción entre sexos, si se carga al final más el cuidado en la mujer que en los hombres. A ver, pues por desgracia eso sigue pasando. Sí que es verdad que dentro de, casi siempre, por ejemplo, cuando la persona que está enferma es el padre o la madre, vas a ver que aunque haya 5 hijos, yo he encontrado familias con 9, 10 hijos y siempre hay un familiar que es el cuidador principal. Ya se conoce como el síndrome del cuidador quemado y hoy en día está reconocido por la OMS. Y es una realidad, siempre vas a ver que hay una persona que casualmente es la que vive con la persona que está enferma o que vive muy cerca de ella, que se carga todo el peso de la enfermedad y psicológicamente acaba destrozado. Y a día de hoy, pues por desgracia, pues no veo ese reparto equitativo de las tareas, así que si hay, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Hay 4 hijos, 3 varones y una mujer, se sigue viendo a día de hoy que la mujer es la que se carga casi todo el peso de la responsabilidad, médicos, la que se queda por las noches, la que se queda al cargo de la casa, de las tareas del hogar, y ves cómo, y yo siempre lo cuento como una anécdota, pero yo creo que es llamativo. Estás viendo cómo la persona que viene familiar en un principio a conocer la asociación y a contarte el caso en su familia, y está excesivamente preocupado por cómo se pueda encontrar su familia, y está excesivamente preocupado por las fases a lo largo de las que, digamos, cómo puede ir evolucionando la enfermedad. Cuando van pasando los años, y a lo mejor lo ves cuando lleva 3-4 años de evolución de la enfermedad, parece que está más preocupado por qué es lo que le ocurre a él, cómo se encuentra él, y qué le pasaría a su familia, a su madre o a su padre si él o ella falleciese. Y es verdad, es que realmente es lo que ha dicho aquí, que al final vas viendo cómo se le da la vuelta a la tortilla y es el familiar el que al final está incluso más enfermo. ¿Y cómo cuidáis de los cuidadores en este caso? Vale, pues principalmente las terapias de grupo, para mí me parece fundamental porque al final estás al lado de una persona que está viviendo una situación muy similar a la tuya y es un modo de desahogarte y también es un modo también como punto de información, es decir, pues si sabemos que la siguiente fase de la enfermedad es esta, yo voy a anticiparme y voy digamos, a poner en marcha los recursos para que llegado el momento no me sobrepasen y sepa muy bien, sepa adelantarme y sepa cómo actuar. Y también, obviamente, siempre la terapia psicológica es fundamental, porque hay familiares que lo necesitan. Yo siempre he dicho que a medida que avanzan este tipo de enfermedades parece que menos sufre la persona que está enferma porque ya no se da cuenta, pero más sufre el entorno. El familiar sí es el que sufre. Y es fundamental que tenga un grupo de apoyo, es fundamental que tenga su terapia psicológica y todo lo que necesite. Queda muy claro porque AFA es Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y no Asociación de Enfermos de Alzheimer. María, Enrique, os quería preguntar a los dos, que me contestarais cada uno desde vuestra propia experiencia, ¿qué es lo que más valoráis del trabajo? ¿Qué es lo que al final os lleváis de esta labor que hacéis en AFA Aljarafe? Pues en mi caso, yo he estado 15 años trabajando en el sector privado, trabajando muchísimas horas, y era todo mi trabajo dedicado para que, aunque suene un poco mal o como suene, unas personas se enriquecieran. El cambio que yo he tenido al venir a esta asociación, llevo ya 3 años, aquí a mí no me pesa. O sea, yo he hecho lo que haga falta, estoy todo el día trabajando, 24 horas.
pero la satisfacción es que todo mi esfuerzo y el esfuerzo de todo el mundo repercute directamente en el beneficio de las personas, de la sociedad y concretamente de las personas que padecen Alzheimer. Entonces yo, aunque sea duro vivir el día a día, ver la evolución, es duro, igual que hay muchas situaciones en la vida, pero es muy satisfactorio saber que estamos haciendo un trabajo que estamos ayudando a las familias y a las personas que padecen la enfermedad. Importantísimo lo que dices. ¿Y María? Yo, a ver, yo creo que bueno, todas las personas que estamos aquí, siempre lo digo, aparte de estar muy formadas, hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Esta enfermedad. Yo también lo viví hace muchos años y por eso decidí entrar aquí, formarme aquí. Entonces, bueno, en aquella época no había estos centros para mi familia y el saber que en parte lo estoy haciendo por ellos me ayuda y me gusta. Sí que es verdad que, bueno, el trato con los familiares, cuando tú ves que, bueno, aparte que a mí me encanta, cuando tú ves que te llaman los familiares, que te dan enhorabuena, que te dicen que bueno, que el equipo es fantástico, que su familiar está feliz, que llega a casa contento, que está muy bien tratado, muy bien cuidado, obviamente es que eso te encanta, a mí me hace muy feliz. Entonces, el saber que están bien, que saben que sus familiares están bien cuidados y el saber que a día de hoy estamos implementando la única terapia hasta que llegue el día en el que salga la vacuna o la pastilla o el tratamiento que revierta, digamos, los síntomas y cure y frene estas enfermedades, el saber que estamos haciendo todo lo posible y de la mejor manera posible con todo el amor y con todo el cariño del mundo, a mí es lo que me llena. Con lo que acabáis de decir se ve claramente la importancia del trabajo y la calidad humana del trabajo que hacéis. Y ojalá que llegue pronto lo que comentaba ahora María, una cura, ¿no? Sí. Que al final todos estos tipos de enfermedades, pues lo que necesitamos es investigación, dinero para investigación y recursos. Y bueno, a ver si podemos conseguirlo pronto. Ojalá que sí. Quería preguntaros ya, prácticamente para terminar, si queréis añadir algo, pues por supuesto, ¿cómo podemos colaborar con AFA? ¿Qué maneras tenemos de ayudar? Pues mira, siempre hemos solicitado voluntarios, porque son muchos usuarios y aunque haya una o dos monitores por sala, hay muchas veces que hace falta que haya una persona sentada al lado del usuario. El tema de voluntarios con la pandemia nos lo han prohibido totalmente y eso ha significado que nos ha costado trabajo la organización, hemos tenido que contratar a más personas y dificultad para la entidad. Pero sí es verdad que ya estamos haciendo llamamiento, porque ya hay mucha gente que está vacunada, muchísima gente que está vacunada, jóvenes también, bueno, que hay todas las edades. Y sí, voluntariado para venir aquí a sala a trabajar con los usuarios, para ayudarnos cuando hacemos las jardinerías terapéuticas, cualquier actividad que hagamos nos ayudaría. Por supuesto, hay una figura que creamos que es la de socio solidario, que simplemente me hago socio de la asociación, sin cuota ni nada, simplemente estoy mostrando mi apoyo a la entidad, que eso nos ayuda a tener una masa social más importante. Y para tanto para pedir subvenciones o mostrar la entidad como somos. Sí, parece una tontería, pero sí, la verdad que cuenta. A la hora de pedir subvenciones, como tú dices, cuenta. Es uno de los requisitos que se valora. Eso es una de las cosas que modificamos los estatutos para crear esa figura, socio solidario, de la persona que apoya a las personas que padecen la enfermedad. Y por supuesto está claro que el socio, la cuota o donaciones, eso siempre nos ayuda porque, como decimos, nosotros empezamos el año y vamos todo el año buscando para poder sobrevivir, porque son, creo que 11 profesionales los que tenemos ahora mismo contratados en la asociación. Y eso es complicado de llevar, pero bueno. Claro. La cuota que sería 50 euros al año y luego si alguien quiere hacer una donación de otra cantidad, mayor o menor, pues bienvenida es, ¿no? Vamos a hacernos nosotros socios, por lo menos colaboradores, como solidarios y bueno, vamos a intentar apoyaros en todo lo que se pueda. Esperamos que esta entrevista sirva para visibilizar mucho más el trabajo de AFA, que la verdad que es muy importante, ya sabíamos que era importante, pero hoy viniendo aquí nos queda más claro todavía. Y bueno, que gracias por la labor que hacéis y que os cuidéis también vosotros, porque también merecéis cuidado. Y muchas gracias a vosotros por la entrevista y por dar visibilidad a lo que hacemos. A vosotros siempre. Muchas gracias, María y Enrique.